Hola Carla, hola Diego, ¿cómo están? Bueno, quisiera que usted hiciera una evaluación de la situación en la Argentina. Hasta el momento oficialmente 589 casos de contagio y 13 víctimas fatales. Bueno, tener este número de casos después de 20 días, 25 días casi del primer caso, el 3 de marzo, es bastante alentador. La mayoría de los países después de un mes han tenido cifras exponenciales de casos y eso significa que todo el esfuerzo que estamos haciendo empieza a dar algunos resultados. Los 3 últimos días los números han sido bastante estables, por alrededor de 100 casos por día. Y las muertes, con 12 muertes, es un número que es importante, 13 muertes ya hoy, que es importante, pero que se sitúa dentro de lo esperable, digamos, un 2% de muerte. Y ojalá que tengamos muchas menos todavía. La gran mayoría de estos casos de personas fallecidas son, como lo sabemos y como lo decimos siempre, mayores de 60 años, y por eso es la importancia de que estas personas no se infecten. Y la mayoría de esto ha sido por problemas respiratorios que requirieron terapia intensiva, respiración mecánica y que no pudieron aguantar, digamos, hasta que las mismas defensas empiecen a mejorar. No hay un tratamiento específico para para esta enfermedad, pero ayer el gobierno aprobó una nueva pauta de tratamiento. Ya habíamos estado trabajando la semana pasada con el ministerio para permitir utilizar una medicación de forma compasiva, digamos, sin tener tantos resultados. Y ayer se agregó a esa medicación que usábamos antes otra más, o sea, estamos hablando de la hidroxicloroquina y del lopinavir-ritonavir como un intento de hacer algo mientras tengamos los resultados de los estudios que se van a llevar a cabo también acá en Argentina con la Organización Mundial de la Salud. Doctor, la última víctima conocida, el doctor Pasarelli, allí en la provincia de Neuquén, arrojó un dato que realmente nos sorprende, y es que el primer test que se le hizo dio negativo y recién en un segundo se tuvo confirmación de la enfermedad. ¿Esto se da habitualmente, digo, basándose en la experiencia en otros países? Sí, y en la experiencia nuestra también, en muchos de nuestros pacientes la primera prueba es negativa porque la PCR se hace positiva o alcanza su pico máximo de positividad después de las 72 horas de los síntomas. Entonces, si uno hace el primer día de fiebre, el estudio, algunos pacientes van a tener, hasta 3 de cada 10 van a tener el resultado negativo. Por eso hay que insistir en los médicos, y ellos están al tanto de que si la cosa es grave y el cuadro progresa, hay que repetir igualmente la PCR a las 48 horas o a las 24 o 48 horas. El estudio tiene sus dificultades porque es un estudio molecular. Si no hay suficiente antígeno, digamos ADN o ARN en realidad, porque esto es un virus ARN en la muestra, son muestras respiratorias que no es fácil tomarlas, es diferente de sangre que uno está seguro que tiene un volumen adecuado. Entonces, muchos de estos trastornos, digamos, de estos problemas técnicos impactan en el resultado. Así también, tu compañero lo decía antes, una persona puede tener una prueba negativa al final del tratamiento o al final de los 14 días y después tener una prueba positiva después, y ahí uno se da cuenta que esa negativa que tuvo anteriormente no era realmente negativa, era una falsa negativa, ¿no? Entonces ya sabemos también que al alta se necesitan por lo menos 2 pruebas de confirmación de que sean negativos, y así todo con las 2 pruebas estamos pidiendo a los pacientes que se queden en aislamiento 2 semanas después que llegan a casa. Omar, aprovechando que, además de médico infectólogo, sos nada menos que el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Lo digo bien grande porque vemos a muchos especialistas en la tele, pero en este caso hemos sacado turno con uno de los más importantes. Has tenido suerte hoy. Sí, por eso digo, sí, sacamos turno con mucha anticipación para que salgas en la tele. Hemos hablado a la mañana de este tema, pero me interesa resaltar el hecho de que vemos mucha gente en la calle con guantes y barbijo. Yo ya estoy cansado de repetirlo, pero teniendo una eminencia, prefiero que le hables vos a la gente que está usando ahora, sin ser paciente de coronavirus ni tener síntomas. Va al chino de la vuelta con guantes y barbijo. Escucho, las cámaras son tuyas. Sí, mira, la verdad que nosotros lo mejor que podemos hacer
pedirle a la gente que no se infecte es que no salga de su casa, que salga lo menos posible de su casa. Bien, y los si que tiene salen... que salir, porque tiene que ir a comprar comida y volver, o sea, la posibilidad de ir de salir para pasear al perro, para comprar comida, para ir a la ferretería, son excepcionales y tienen que ser la menos posible. No es el paseo. Hoy hablábamos con los compañeros que una señora grande del barrio sale todas las mañanas y compra una pera y una banana, Claro. porque así puede ir todos los días al mercado. Y no es la cuestión ir todos los días, ella se tiene que cuidar, tiene que ir un solo día y comprar para toda la semana y tratar de no salir. Porque el virus se transmite justamente por la interacción en las personas. Cuando uno está más cerca de 1 metro y alguien te habla cerca, la saliva, las gotitas de saliva infectadas, si la otra persona tiene el virus, te pueden pasar. Esas gotitas caen en menos de 1 metro y por eso si uno mantiene una distancia de 1 metro o más de 1 metro, es muy poco probable que esa saliva caiga cerca tuyo y te infecte. Y por eso no recomendamos el barbijo para la gente que está alrededor, porque así todo te estornude, las gotitas de saliva van a caer. Pero además, si tenés barbijo y te estornudan, te van a entrar por los ojos. Entonces no te vas a proteger. Acá es importante que el barbijo lo use el que tenga tos, el que tenga fiebre, pero esa persona no tiene que estar en la calle con barbijo. Esa persona tiene que estar en su casa Y los o en el guantes, hospital. Omar. Acá Sí. tenemos un camarógrafo, se llama Casareto, lo tenemos acá, y mucha gente que viene a trabajar con guantes, atento, está hablando del presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, gente que usa guantes para ir al mercado o para ir Sí, a trabajar. bueno, le quiero hacer una pregunta también porque se habla de la posibilidad de que el virus esté, por ejemplo, en el dinero, que es el que estamos Sí. constantemente tocando cuando tenemos la salida permitida de casa. Hoy se ven infinidad. Le digo, doctor, yo hago realmente un trayecto bastante corto entre el canal y mi casa, pero hay mucha cola de gente en los bancos, en los cajeros, porque hay fecha de pago Sí. y es enorme y la mayoría de ellos son grandes. Claro. Y van al cajero y entonces también están tocando constantemente. Pero sobre todo me interesa que explique por qué no hay que usar guantes, como hizo hoy Patricia Bullrich en un video Exacto. en Twitter. ¿Por qué no hay que Porque usar vos guantes? usás guantes Explíquenos. para usar la plata, digamos, vos tenés guantes porque tenés miedo de tocar la plata, la tocas con guantes, pero cuando la tocas con guantes no te vas a lavar las manos con los guantes. Y mucha gente con los guantes se toca la cara, mucha gente toca sus otras cosas con los guantes, el celular, la computadora, y entonces está contaminando, si alguna cosa estuviera contaminada, mucho más con los guantes. Uno cuando no tiene los guantes puestos, se lava las manos, tiene claro que no se tiene que tocar la cara y tiene esa sensación de que tiene las manos sucias porque estamos todo el día diciendo que la gente se tiene que lavar las manos. Entonces yo te aseguro que si te pongo dinero delante y te pongo los guantes, con guantes o sin guantes, si estás sin guantes seguramente te vas a lavar las manos después. En cambio la gente cuando se saca los guantes se contamina porque nadie sabe sacarse los guantes, nadie los han entrenado como entrenamos a los cirujanos para que se saquen los guantes sin tocar la parte de afuera, se contaminan las manos y no se las lavan después y eso es peor todavía la transmisión, ¿no? Entonces la verdad que el virus no entra por la piel, la única forma que va a entrar va a ser por la boca o por los ojos y la verdad que el virus puede durar en el ambiente varios días en lugares húmedos y oscuros, pero la mayor parte de la superficie que nosotros tocamos, que son lisas, expuestas a la luz y a la temperatura ambiente, el virus ahí dura menos de 2 o 3 horas. Gracias, doctor, muy amable por este contacto y por desasnar.